Bueno, aquí estamos nuevamente, buenos días. Estamos con este estudio número 11 de Primera Pedro y estamos en el capítulo 2, viendo los privilegios espirituales. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Esa palabra es la que nos ha producido ese nuevo nacimiento, y como hijos de Dios podemos desechar las cosas que no nos convienen. Y ahora nos va a hablar Pedro de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Nos dice así en estos versículos: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Son los privilegios espirituales. Privilegio es un derecho o una inmunidad otorgada como un beneficio, una ventaja, un favor peculiar que puede estar unido específicamente a una posición o un cargo. Los cristianos son una clase especial de personas ante Dios. Disfrutan exclusivos y eternos favores espirituales, otorgados por Dios a causa de la posición que tenemos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Muchos creyentes ven su vida cristiana como un deber, más que como un privilegio. Y realmente tenemos que entender que tenemos un privilegio especial. Aunque tenemos deberes, con el Señor es liviana la carga, porque tenemos un gran privilegio, un honor de ser hechos hijos de Dios y gozar de ese lugar que Él nos ha colocado. Va a hablar de las piedras y va a hablar de acercándonos a él, piedra viva. Va a usar estas metáforas de piedras. Son las piedras para construir una casa. Vemos un muro hecho de piedras y vemos que las piedras son todas diferentes formas y tamaños. Así pasa con nuestra vida. Somos todos los creyentes de diferentes formas y tamaños. Hace falta el amor, que es la amalgama, que es el vínculo perfecto. Lo mismo lo va a decir Pedro en el capítulo 4, pero unidas entre sí. Después va a hablar de las piedras preciosas, que son los diamantes valiosos. Va a hablar de una piedra angular que es rechazada por los constructores, una piedra perfecta que da la simetría perfecta del edificio y es como una plomada. Y también va a hablar de la piedra de tropiezo. Ahora, el Antiguo Testamento designa que Dios es la única roca, cimiento y fortaleza de su pueblo. En Deuteronomio nos dice que Dios es la roca cuya obra es perfecta, todos tus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, va a decir. O sea, realmente Dios es la roca y Dios se presenta como esa roca que no se mueve, como esa roca perfecta, segura, donde pueden asentar sus hijos. El pueblo de Israel sabía que Dios era su roca, y nosotros en Cristo tenemos la roca. En el Nuevo Testamento Jesucristo es esa roca. En 1 Corintios 10 nos dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la roca inconmovible. Ahora dice: acercándonos a él. Esta palabra acercándonos a él es la palabra prosechomenoi, que es más que no es solo acercarse a Cristo en busca de salvación, es más que eso. Pros añade intensidad, es acercarse, aproximarse a Cristo en comunión íntima, permanente y personal, es ligarse a Cristo. Cuando nos ligamos a Cristo, habla de ese movimiento de una persona interior hacia la experiencia de una íntima comunión con Jesucristo. Tenemos que buscar esa comunión íntima, acercándonos a Él, porque Él es una piedra viva. La piedra es esta palabra que usa para piedra no es la misma del nombre de Pedro Roca, sino litos, una piedra tallada, una piedra de construcción, pero una piedra perfectamente diseñada. Cristo es una piedra diseñada por Dios y es viva porque venció la muerte y resucitó de los muertos y vive para siempre.
No solo que Él está vivo, sino que da vida a todos los que confían en Él. Cristo es esta piedra viva que transmite vida. Y aquellos que están ligados a Él están conectados con la fuente de vida, que transmite vida. Es una piedra muy especial. Es la piedra que da la energía espiritual a los que están unidos a Él. Juan 5:21 dice, pero como el Padre levantó de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Colosenses 2:13, si a vosotros estabais muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Y en Corintios nos dice, está escrito, y fue hecho el primer hombre un alma viviente, y el postrer Adán un espíritu vivificante. En Cristo, el postrer Adán, tenemos este espíritu vivificante que transmite vida. Ahora ese Jesucristo, que es la piedra viva que transmite vida, fue desechada por los hombres. Jesucristo es la fuente de todos los privilegios espirituales, pero fue desechada ciertamente por los hombres. Desechada, esta palabra del griego, apodedokimas, menón, una palabra larga, rechazada después de haber sido examinada y probada. Los líderes judíos miraron a esta piedra y dijeron, no encaja en el pensamiento que nosotros tenemos de cómo va a ser el Mesías, no encaja en aquellas cosas que nosotros tenemos en claro de lo que el Mesías debía ser. O sea, los líderes judíos que esperaban al Mesías lo examinaron cuando Cristo afirmó ser el Cristo, y basado en sus corazones ciegos y en sus falsas normas, dedujeron que Él no daba la talla, no reunían las condiciones que ellos esperaban. Lo desecharon con desprecio y odio. Fíjense, la piedra perfecta, dijeron, no encaja en el edificio que nosotros queremos hacer de acuerdo a nuestras normas. La piedra escogida por Dios no encajó en el edificio de la religión hebrea que los hombres habían ido construyendo. En Lucas 6:1 dice, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Juan 8:13 nos dice que los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Se rechazaban, le decían que el Señor era mentiroso. En Juan 8:59 tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos, y se fue. O sea, le tiraron piedras, querían destruirlo con odio, y todo este odio era porque esa piedra no encajaba, no podían entender y aceptar que Él era el Mesías escogido por Dios, porque no encajaba en sus pensamientos y en su corazón caído y sus falsas normas. Ellos estaban ciegos. Jesús les dijo, ustedes son ciegos. Entonces dicen en Mateo 15, se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. O sea, fíjense, ellos les molestaba que los discípulos de Jesús no guardaban la tradición de los ancianos. No se trataba de la ley, se trataba de la tradición, y para ellos era más importante la tradición que la obediencia a Dios. En Marcos dice que estos religiosos, que eran los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, que eran los encargados de mostrar la ley de Dios y enseñar la ley al pueblo, eran los que rechazaban a Jesús. Y dice en Marcos 12:13, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, o sea, el Señor sabía, pero ellos vienen adulándolo, diciéndole, sabemos que te manejas según verdad, sabemos, pero queremos ponerte una trampa. En Mateo 26, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio con Jesús para entregarlo a muerte. Lo único que querían era destruirlo y matarlo.
Y el Señor les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Pero así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, si ellos enseñan la ley, ustedes lo que ellos les digan de la ley, obedezcanle, pero no les sigan su ejemplo, porque ellos son hipócritas, son falsos. Los rechazaron porque desechaba su sistema religioso. Era demasiado débil Jesús y humilde para derrocar a los romanos. Ellos querían un reino donde el Mesías venía a derrocar el imperio que los tenía oprimidos y darles seguridad. Y Jesús lo veían muy débil para que asegure la libertad nacional de los judíos. Jesús simplemente no cumplía con ninguna de las expectativas del sistema judío. Por eso ellos los rechazaron. Y esa piedra rechazada por los hombres es para Dios una piedra viva, escogida y preciosa. ¿Por qué? Porque el Padre los midió de acuerdo a los estándares de la perfección divina. Y Dios declaró, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Jesús salía del agua en el bautismo, dice, yo me complazco en este Hijo. Es un Hijo perfecto, es mi Hijo amado. Y aunque los hombres lo desprecien, yo lo escogí y yo lo envié para que haga la tarea. En Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En Hechos 2, cuando Pedro hace la primera predicación, va a decir, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándolo, al cual Dios le levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, Dios aprobó a Jesús y este varón era aprobado por Dios y Pedro le va a decir, lo aprobó y le dio poder para hacer prodigios y señales que solamente Dios podía hacer por medio de él. Dios aprobó a su Hijo. Dios lo levantó de los muertos mostrando que Cristo no había hecho pecado, que era el santo de Dios. Y en hebreo nos va a decir, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús fue fiel, Dios lo constituyó, Dios lo eligió, Dios lo ordenó, y Él es el enviado de Dios con un propósito redentor. Ahora, ese Jesús, que es la piedra viva, debemos acercarnos, porque aunque fue una piedra desechada para los hombres, es una piedra escogida y preciosa para Dios. Preciosa, esta palabra preciosa, timón, valiosísima, de alto precio, fantástica. Una piedra perfecta y viva. Y también lo va a decir ahí Pedro en el segundo discurso, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro mismo se lo va a decir en este segundo discurso, ahí cuando habla a los maestros de la ley y a los fariseos, este Jesús es la piedra que ustedes rechazaron los edificadores, pero Dios la escogió para que sea la cabeza del ángulo, la piedra principal. Y en ningún otro hay salvación, porque Él es la piedra que vino a traer vida, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo va a decir Pedro ahí en Hechos. En Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Para Dios Él es la piedra perfecta, escogida, y es la piedra valiosísima. Es una piedra preciosa, es un diamante perfecto. Este es Jesucristo, elegido de Dios. Dios lo exaltó con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y para dar a todo el mundo el perdón de pecados. Cristo es el príncipe, el salvador, la piedra preciosa de Dios, escogida para ser el redentor.
Jesús es la piedra única y preciosa, viva, al que todo el mundo debe acudir para recibir los privilegios espirituales que acompañan a la salvación. Ahora va a decir, bueno, hay privilegio por estar unidos a Él, a esa piedra viva que ha sido desechada, pero cada persona que se ha unido a Cristo y le ha abierto su vida, está unido a esa vida de Cristo. Ese Cristo da vida a aquellos que se unen a Él. Él es la piedra viva y entonces ustedes también son piedras vivas porque están unidos a la piedra viva. Cuando los pecadores se acercan por la fe a Cristo, que es la piedra viva, ellos se convierten en piedras vivas porque comparten la vida de Cristo. En Juan 17:22 va a decir, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Ser piedras vivas significa que los creyentes tienen la vida eterna de Cristo. Son hechos participantes de la naturaleza divina. Están unidos como piedras de un edificio espiritual a Cristo. Y Cristo es la piedra fundamental. En Efesios 2:19 nos va a decir, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto lo tenemos aquí en estos versículos que hemos leído. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y él dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La base doctrinal de esta casa, de este edificio espiritual que lo forman todas estas piedras vivas unidas a Cristo, es esa doctrina de los apóstoles. Es la palabra que el Espíritu Santo y los apóstoles transmitieron fielmente, es la palabra de Cristo. En su unión con Cristo, los creyentes tienen los recursos espirituales para suplir todas sus necesidades. El poder de Cristo activa todo servicio espiritual en los creyentes, porque tienen el poder que tienen el poder de Cristo, que el poder que reside en Cristo. En Efesios 3:20 nos va a decir, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Unidos a Cristo tenemos su poder, formamos esa casa espiritual. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El mundo de personas no redimidas no tienen acceso a Dios, están lejos de Dios, están separados de Dios a causa del pecado. En cambio, los que conocen a Cristo por medio de Cristo tienen el privilegio y la admisión a la presencia divina. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Y en Hebreos 10 nos dice, el Señor en Romanos 5:2 dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Hebreos 10 nos va a decir, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Tenemos abierto ese camino que estaba cerrado en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, y ese camino a la presencia de Dios, ese camino en la comunión con Dios, un camino que está abierto. En el Antiguo Testamento el templo representaba la presencia, era una casa temporal, una casa material. En Lucas nos dice que esa casa, ese edificio que estaban mirando los hombres, lleno de decorados y de piedra. Pero en el nuevo pacto los creyentes están siendo edificados como una casa espiritual que reemplaza cualquier edificio material. Ellos constituyen el templo espiritual de Dios. Somos la casa de Dios. Ya Dios no habita, como dicen Hechos, en templo hecho de manos. Él no necesita de una casa para habitar, porque habita en el corazón de los hijos de Dios. En 1 Corintios nos dice que somos templo del Espíritu Santo y
todos aquellos que tenemos a Cristo, que somos templo del Espíritu Santo y estamos unidos unos a otros, formamos este edificio espiritual. Y esa casa espiritual somos nosotros, nos va a decir en Hebreos. Ahora, ya que formamos esa casa espiritual, no solo estamos unidos a Cristo y formamos ese edificio que es la casa espiritual de Cristo en este mundo, sino que también somos sacerdotes. El sacerdote era un encargado especial en el Antiguo Testamento de servir a Dios en el templo. El sacerdote tenía una tarea especial. La tarea principal de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era la ofrenda material, sacrificios animales, los cuales señalaban al venidero y grandioso sacrificio de Cristo. Esta era la tarea. En el antiguo pacto, solo una tribu de sacerdotes servía oficialmente a Dios en las ceremonias sagradas. Nosotros ahora somos ese sacerdocio santo. En el nuevo pacto los creyentes son sacerdotes y no tienen limitaciones para entrar a la presencia de Dios, como en el antiguo pacto, que el sacerdote entraba solamente una vez al año. Y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová le dijo a Moisés: di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo me apareceré a él en una nube sobre el propiciatorio. Cuando la persona estaba sucia con su pecado, cuando el sumo sacerdote no estaba preparado, podía morir, como le pasaron a muchos de estos sacerdotes en el antiguo pacto. Tenemos una entrada libre a la presencia de Dios, no hay limitaciones. Y tenemos aquí un cuadro comparativo de los privilegios de acceder a Dios como sacerdotes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Pacto Dios elige soberanamente a los sacerdotes. Dios eligió a la tribu de Leví. En Éxodo nos dice que Dios les dice así a Moisés, que elija, dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y les harás vestiduras sagradas. O sea, Dios los elige soberanamente, a pesar de que esta tribu no se había comportado debidamente y había sido en Génesis, había sido maldecida, y sin embargo Dios los elige. ¿Saben que Dios nos elige soberanamente? No por nuestros méritos. Dios elige a sus hijos para que sean estos instrumentos de Dios para hablar, para representarlos en este mundo. El sacerdote tenía que estar en comunión con Dios y tenía que proclamar la verdad de Dios al pueblo. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Yo os he puesto para que vayan y den fruto, y vuestro fruto permanezca. En el antiguo pacto, el punto 2, Dios lo limpió de pecado antes que cumplan sus deberes. Dios hizo una ceremonia de limpieza, el lavado, la ofrenda de la expiación, la ofrenda quemada, la consagración de las ofrendas mecidas, indicaban lo mismo. Nadie, ni siquiera un hombre de la tribu de Leví, podía entrar al sacerdocio a menos que hubiese sido limpiado totalmente del pecado. Ahora en Tito nos dice que Cristo se entregó a sí mismo para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo dio su vida, y en 1 Juan nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el punto 3 dice que Dios vistió a los sacerdotes para el servicio. Dios le hizo hacer vestiduras especiales, y en el nuevo pacto Dios nos ha revestido con su justicia. Dice que aquellos que como el pecado entró en el mundo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en Efesios nos dice que revestidos del nuevo hombre, que es según Cristo, conforme la imagen del que lo creó. Cristo es este nuevo hombre que nos cubre y nos ha transformado y nos ha cubierto con su justicia. En el punto 4 dice que Dios ungió a los sacerdotes. Esa unción simbolizaba poder, simbolizaba
el tener la palabra de Dios. Y Dios ha ungido a los creyentes con el Espíritu Santo. En 1 Juan 2:20 dice, ustedes tienen la unción del Santo. En Tito dice que hemos sido lavados, regenerados por la obra de Cristo. Él nos ha ungido con el Espíritu Santo para que tengamos el poder de Dios, para que podamos transmitir la palabra de Dios. El Espíritu Santo vive en los cristianos y somos ese templo de Dios. Ahora Dios llama a obediencia a los sacerdotes, Dios los llamaba a obedecer su palabra, y en Malaquías le va a decir, en Malaquías 2, 6, 7, la ley de verdad estuvo en Leví, ¿no? Estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esta es la tarea del sacerdote, un mensajero que debía hablar la palabra de Dios y transmitir la sabiduría de Dios, porque en la boca del sacerdote iba a estar la ley de Dios. Esto en el antiguo pacto los hombres fallaron, pero en el nuevo pacto el Señor nos llama a obediencia a su palabra, nos dice que andemos como anduvo Jesús en este mundo, y tenemos que entender que la tarea del cristiano es igual que la tarea que tenían en el antiguo pacto. Guardar la sabiduría, que el pueblo pueda encontrar la palabra de Dios en estos nuevos sacerdotes, que somos cada uno de los hijos de Dios, porque somos mensajeros de Dios. Esta es la tarea sacerdotal que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ahora tenemos como hijos de Dios el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales. Estos sacrificios espirituales son ofrenda espiritual de acuerdo a la persona y a la obra de Cristo, conforme al diseño y método que revela su palabra. O sea, estos sacrificios espirituales son de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó, reflejando a Cristo. Los sacrificios espirituales son obediencia a Cristo. Son aceptables, estas ofrendas, para que sean aceptables como actos puros de sacrificio, deben derivar de motivos puros, enfocados en el objetivo puro de honrar a Dios. Y esto nos va a decir en Hebreos 4, 14 al 16, nos dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es el sumo sacerdote que tenemos, y por ese ejemplo es el que tenemos que seguir nosotros. Una actitud pura, un motivo puro para obedecer a Dios y hacer estas ofrendas espirituales, estos sacrificios espirituales. ¿Qué es lo que son estos sacrificios espirituales? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Los sacrificios espirituales son características esenciales de la vida cristiana para que el reino de Dios avance. Y en el Nuevo Testamento tenemos 7 sacrificios espirituales básicos para el avance del reino de Cristo. Este reino de Cristo, que es un reino espiritual, es la entrega del cuerpo, mente y facultades. En Romanos 12 dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Después nos va a decir que estos sacrificios espirituales, alabanza y adoración, a fruto de labios que confiesan su nombre, dar gracias a Dios, alabarle a Él. También nos va a decir en Hebreos que de hacer el bien y en la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de esos sacrificios se agrada a Dios, es ayudar generosamente en acciones buenas. También los convertidos son sacrificios espirituales. Cada persona que conoce a Cristo, que llevamos a Cristo, son sacrificios que agradan a Dios. Pablo dice que los gentiles son el sacrificio que presenta a Dios, porque Él ha predicado a los gentiles. También nos dice en amor que amemos los unos a otros como el Señor nos ha amado, que andemos en amor.
ese es otro sacrificio que el Señor nos pide. Dice que el amor es el más grande de los sacrificios, nos va a decir el Señor Jesucristo. Y las oraciones, interceder por las personas, orando en todo tiempo en el Espíritu, nos va a decir en Efesios, orando por todos los santos, orando por los hermanos, por la iglesia, orando por los que predican el Evangelio, para que la palabra de Dios corra. Esto deben ser las oraciones, es otro sacrificio espiritual. Y el cumplimiento de estos deberes sacerdotales es la medida divina del éxito de la iglesia. Que cada uno de estos sacerdotes vivan en santidad, se entreguen a Dios como un sacrificio vivo, alaben y adoren al Señor, sean agradecidos, y todo lo que salga de su boca sea para la gloria del Señor, que actúen correctamente, que ayuden, que prediquen el Evangelio, que amen y que oren. Esto es la medida del éxito de la iglesia. Gracias, Señor, por tu amor, te alabamos. Gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús, amén.